Che, bueno, si les parece, vamos introduciendo algunos temas. No, en principio, ¿cómo les va? Agradecer la presencia de todos y todas. Eh, Nos propusimos hacer un poquito esta actividad en el marco del plan de lucha que venimos llevando adelante. Segundo día de paro de esta semana. Ayer y hoy fueron las 48 horas. En Rosario y también en el conjunto de la provincia. Y bueno, en ese marco nos pareció importante desde la Secretaría Gremial hacer esta actividad que nos ayudara a todos a pensar un poquitito y tener algunos elementos más para el tema del salario. Estamos en una disputa con el gobierno que tiene otros temas, sin duda, pero que tiene una centralidad en el debate salarial, así que nos parecía que servía como una de las actividades en este plan de lucha tan particular en el marco de la pandemia, generar este espacio para poder reflexionar y poder dar algunos elementos alrededor del tema del salario. También recordar, por lo menos para, bueno, todos y todas, septiembre para las y los docentes es un mes muy particular. Es el mes de la educación, hay una cantidad de fechas importantes durante todo este mes de septiembre. Y bueno, el día 11, más allá de una cantidad de polémicas, es el día del maestro, de la maestra, mañana. Así que bueno, también convocarlos, en especial a la docencia rosarina, pero a la docencia santafesina en general. Mañana, viernes 11, vamos a estar haciendo una radio abierta entre las 10 y las 12, que se va a transmitir por Facebook en vivo, por el Facebook de ANSAFE Rosario, para que de alguna manera tengamos una especie de festejo, de encuentro, insisto, en este año tan particular, y en medio del plan de lucha que estamos llevando adelante. La verdad que hoy, jueves, fue un día de varias actividades. Tuvimos temprano una reunión de la Comisión de Jubilados y Jubiladas. Después tuvimos una reunión con reemplazantes de distintos departamentos de la provincia. Ahora tenemos esta charla de salario y después a las 19 seguimos. Tenemos una charla desde la Secretaría de Asuntos Ambientales con el tema más que importante de escuelas fumigadas. Así que bueno, en ese marco, ubicar un poquito esta charla. Vamos al salario. De la Secretaría Gremial, desde hace muchos años que venimos haciendo charlas con este tema, tratando por ahí de entender el residuo de sueldo y en todo caso tratar de comprender también por qué el residuo de sueldo tiene esa cantidad de componentes y encima pareciera la tendencia que aparezcan cada vez más. Bueno, tratando de interpretar algunas cosas, ¿sí? En principio, el salario, más allá de algunas cuestiones que podemos sumar, es el motivo principal de nuestro trabajo. En realidad, la razón fundamental tiene que ver con que, como cualquier trabajador o trabajadora, realizamos una actividad, vendemos nuestra fuerza de trabajo y a cambio de eso recibimos de nuestro empleador, en nuestro caso el Ministerio de Educación, un salario. En realidad, la relación salarial organiza, me parece vale decirlo así, la sociedad en su conjunto, ¿sí? Yo diría que la principal relación social que se da en nuestras sociedades es la relación salarial. En la Argentina y en todo el mundo, millones y millones y millones de trabajadores y trabajadoras vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y alrededor de esa relación se organiza toda la producción, el grueso de la producción se organiza alrededor de esa relación, también la distribución y también el consumo. Entonces, el salario
que sí, que no nos alcanza, que es lo que esperamos el cronograma de pago cada comienzo de mes, y que es por lo que peleamos tanto, insisto, organiza nuestras sociedades desde hace un tiempo largo. No siempre fue así, hubo otras sociedades anteriores que no estaban organizadas alrededor de la relación salarial, y la verdad que algunas tenemos expectativa que en el futuro también desaparezca la relación salarial. Por ahora está plenamente vigente, y cada vez más somos los asalariados y asalariadas en todo el mundo. ¿Sí? Yo digo, en la relación salarial un montón de componentes que van más allá de lo que cobramos todos los meses. ¿Sí? Nada menos que el tema de la jubilación es parte de la relación salarial, nada menos que el tema de la obra social es parte de la relación salarial, y otros temas. Igual en eso no me voy a detener hoy, no nos vamos a detener hoy, sino que vamos a tratar de pensar un poquitito y vamos a compartir con ustedes una cantidad de gráficos y de datos para entender un poquito qué pasa con el salario docente hoy en la provincia de Santa Fe. Eso, tratar de centrarnos un poquito en eso. ¿Qué pasa hoy con el salario docente en la provincia de Santa Fe? Para pensarlo vamos a hacer algunas comparaciones de distinto tipo que nos ayuden a entender un poquito más qué salario cobramos. No solo hay valores que tienen que ver con la cantidad y también con la calidad. Yo me voy a detener en esto porque hay cuestiones que tienen que ver con la historia, que son importantes, que son muy importantes, y que tienen plena vigencia hoy en la actualidad. Porque en realidad, claramente, la política del gobierno es que nuestro salario no solo pierda valor, como está viendo, sino que también pierda calidad. Está en marcha un proceso de deterioro del salario en su cantidad y en su calidad. Y me parece que las dos cosas son importantes y vale la pena detenerse en eso y pensarlo un poquito. ¿Sí? No sé si ustedes vieron, pero en la relación salarial que tenemos ahora y en los aumentos que se están planteando, claramente fue el decretazo por el cual tuvimos esos 3.000 pesos que cobramos el mes pasado, sino que además se están claramente lo que viene planteando el gobierno, lo que acordó en principio con las direcciones provinciales de ATE y UPCN, fue no una suma fija, pero sí sumas en negro, ¿sí? Que siguen algunas escalas, etcétera, pero que son sumas en negro, ¿sí? Llamamos en negro, también hay un debate sobre ese término, son cifras no remunerativas, cifras que no hacen aporte, que no van a los salarios, que no van a la jubilación, que no van a la obra social, ¿sí? Ahí claramente decimos nosotros, la calidad del salario se deteriora, ¿sí? Yo veía algunos reclamos que hacían sectores de la oposición de UPCN, que por ejemplo hacían referencia, y lo vamos a insistir en eso, a una ley que la llamamos la ley Maguid, por un histórico y muy polémico dirigente de UPCN, pero bueno, Alberto Maguid, que dirigió UPCN por décadas, y que fue diputado provincial, en el 2005, durante la última gestión de Obeid, impulsó un proyecto que se votó, que prohíbe las cifras en negro, las cifras no remunerativas, ¿sí?, en los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Para, de alguna manera, burlar esa ley, es que Perotti se hizo votar la ley de emergencia, que entre otros aspectos, esa ley de emergencia que llevó meses de debate y que finalmente, con distinto tipo de adhesiones y abstenciones, Perotti pudo imponer, permite de nuevo volver a estas cifras en negro o no remunerativas, ¿sí? En eso es lo que venimos denunciando. Hay una vuelta a los 90 de la mano de las políticas del gobierno de Perotti. Bueno, yo insisto, la apuesta es que entendamos un poquito mejor algunos aspectos de nuestro salario, también como una herramienta para fortalecer la lucha por el salario. Eso es un poquito la apuesta. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir poniendo algunas plaquitas a ver si ayudan. Todo esto va a quedar grabado y las placas también las vamos a pasar, digo, para que nadie por ahí se preocupe si alguna placa pasa muy rápido o algo así. Tratamos que sea claro y no ser demasiado pesados
En todo caso, nos dice. ¿Está bien? Si subimos la primera placa. Nosotros estuvimos haciendo con un grupo de compañeros y compañeras, con Verónica Montanari, que es la suplente en la Secretaría Gremial, y otros compañeros, trabajando un poquito algunas comparaciones de salarios. ¿Sí? Porque hay un mito que circula por la provincia de Santa Fe, es que los docentes en Santa Fe se pagan los mejores salarios. Bueno, nosotros, no sé si se puede ver esa placa, hicimos una comparación. Está bien, no comparamos con todas las provincias, comparamos con 4 provincias, ¿sí? O jurisdicciones, con una escala, que nos parece que son representativas para ver qué pasa con el salario docente en Santa Fe. Efectivamente, el salario docente en Santa Fe, ¿es así de alto como dicen o no? Bueno, la placa esta muestra que no. ¿Sí? La placa esta muestra que no. En principio, un dato para pensar. Después ahora nos detenemos. En general, si tomamos el salario del maestro sin antigüedad, lo que llamamos el cargo testigo, en general, ese cargo testigo en Santa Fe no es tan alto, pero en la escala comparativa se ubica mejor. ¿Sí? Pero después lo que pasa también, eso lo vamos a ver, en general, todas las escalas en Santa Fe están bastante achatadas. Entonces, en el punto de arranque aparecemos más o menos bien ubicados, más o menos, vamos a verlo en esta comparación, pero después, si empezamos a ver las escalas, estamos realmente mal. Bueno, me detengo un poquitito y lo vemos. Tienen ahí la placa en la pantalla, espero que estas cosas sí funcionen. Pero si uno toma lo que yo les digo, ¿no? El cargo testigo. El cargo testigo, ¿cuánto gana una maestra con la antigüedad inicial? En nuestro caso, entre 0 y 5 años. ¿Cuánto gana de bolsillo una maestra con antigüedad inicial? En nuestra provincia de Santa Fe, la provincia que mejor paga, 32.000. ¿Cuánto gana en Neuquén? 35.000. ¿Cuánto gana en Cava, Ciudad de Buenos Aires? 32.800. ¿Cuánto gana en Córdoba? Una provincia muy parecida a Santa Fe en una cantidad de aspectos y gobernada por Schiaretti, un gobernador del ajuste, sin ninguna duda, 37.300. ¿Sí? Pero si comparamos los otros, yo insisto que ese dato, que nos ubica donde nos ubica, es el mejor para Santa Fe. Todos los otros datos son peores. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con los maestros, con una maestra con máxima antigüedad. ¿Cuánto gana en Santa Fe? 44.800. En Neuquén, 55. En Cava, 40. Ahí Cava tiene una escala más achatada que nosotros. En Córdoba, 56. ¿Está? Digo para que veamos algunos números, tomando lo que es el grueso de la docencia. Lo que más hay en la docencia, en Santa Fe y en cualquier lugar, son cargos de maestro de grado o equivalentes. ¿Sí? Bueno. Después tenemos la comparación con 10 horas cátedra. Cuando hablamos de la hora cátedra, que esto también cuando sufrimos los datos, hubo gente que se enojaba, que decíamos que estábamos mal informados. Cuando hablamos de 10 horas cátedra, hablamos de un docente que tiene 10 horas cátedra y cuánto cobra en el mes. No por desempeñar un día 5 horas y otro día 5 horas y así sumó 10. ¿No? Sino que tiene 10 horas semanales. Todas las semanas da 10 horas, tiene esa carga horaria. Bueno, fíjense, en Santa Fe, por esas 10 horas cátedras, sin antigüedad, 10.900, en Neuquén, 17.200, en Cava, 17.100, en Córdoba, 15.800. Por lejos, muy atrás que otras provincias. Con máxima antigüedad, también de nuevo con 10 horas cátedras, 19.400 en Santa Fe, 26 en Neuquén, 21 en Cava. Fíjense que Cava, en las que son las escalas antigüedades, tiene más achatada que nosotros, y 25.560 en Córdoba. Y el otro dato que tomamos para comparar, uno podría tomar un montón de otros, porque realmente hay un montón de cargos docentes, es el director de una escuela primaria de primera con máxima antigüedad. ¿Sí? Una escuela primaria de las grandes de Santa Fe, son todas las sabemos, de las escuelas de primera. Algunos también me han dicho, bueno, pero después te descuentan ganancias. Yo digo, ¿cuánto es el salario
de bolsillo, después, efectivamente, el tema del descuento de ganancia depende también de otros cargos, una serie de cosas. No lo tenemos en cuenta en esta comparación. A todos y a todas les descuentan ganancias, pero no importa. Insisto, director de primaria de primera, con máxima antigüedad. En Santa Fe, 68.500, en Neuquén, 109, en Cava, 103, en Córdoba, 80. Bueno, entonces, el primer dato que nos interesaba mostrar, el salario docente en la provincia de Santa Fe está lejos de ser el salario más alto. No hace mucho, ¿no? Un mes, 2 meses, Cantero dijo, sí, estamos demorados, tenemos que discutir el aumento, pero en Santa Fe pagamos los mejores salarios docentes. La verdad, le mandamos la plaquita a Cantero para que vea. Sacamos esa placa. Ahí tenemos una idea, me parece bastante general, comparativa, que sirve. Yo tomo otro aspecto, yo soy un militante del tema de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son un componente esencial del salario. Las asignaciones familiares tienen el valor de pensar que el salario tiene que estar de acuerdo a las necesidades del trabajador o la trabajadora. No es la misma la necesidad de una compañera que tiene 5 hijos a cargo de una compañera que no tiene hijos a cargo, ¿no? Para eso están las asignaciones familiares como un sistema que busca equiparar que 2 personas realizan el mismo trabajo, pero tienen distintas necesidades. ¿Cómo compenso esto? Con las asignaciones familiares. Esa es la apuesta, esa es la idea, ¿sí? Las asignaciones familiares, en general, vienen muy bajas. En general vienen muy bajas. La verdad que en general, y en Santa Fe son las peores. Digo, la verdad que son casi un chiste, ¿sí? Y después yo tomo otra referencia que tiene que ver con la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo tiene un valor mucho más significativo. Hay alguna relación, todo es muy discutible, y siempre es insuficiente, pero hay alguna relación entre la asignación universal por hijo y parte, por lo menos parte, del gasto que tiene una madre, un padre, que tiene que hacerse cargo de ese hijo o de esa hija. ¿Sí? ¿Ponemos la segunda plaquita? Si ponemos la segunda placa y vemos ahí, también seguimos comparando seguimos con los mismos distritos. Acá le falta completar, pero ni la completo yo, no importa. En Santa Fe, la asignación por hijo, 260 pesos. Las compañeras, los compañeros que cobran, cada vez que la cobran, se enojan legítimamente. Lamentablemente en Cava, 270 pesos. En Neuquén, 565 pesos. En Córdoba, 810 pesos. Son todas cifras miserables. En Santa Fe, las más miserables. Ese es el dato. Doy el dato que no está ahí, que nos olvidamos de incorporar cuando hicimos la placa. La AUH, la asignación universal por hijo, que pagan CES, en los valores nuevos, porque se está actualizando ahora en septiembre, en este mes, es de 3.540 pesos. Bueno, yo diría que cualquier hijo, cualquier hija de un trabajador, de una trabajadora, implica una cantidad de gastos seguramente en alimentación, en vestimenta, en educación, en lo que fuere, bastante más de 3.500 pesos. Pero, la verdad que entre 3.500 pesos y 260 hay una diferencia muy significativa. Por eso nosotros, a veces en ACF Rosario hace un tiempo decíamos duplicación de las asignaciones familiares, después era ridículo. Triplicación de las asignaciones familiares, tampoco tenía mucho sentido. Multiplicamos por 4, multiplicamos por 10. Bueno, en realidad lo que estamos planteando ahora es que las asignaciones familiares sean equivalentes a la AUH. Pensar que una asignación familiar sea de 3.540 empieza a ser una cifra mínimamente razonable. Vamos a suponer, no importa, un salario de una maestra que cobra, dependerá de su antigüedad, 40.000 pesos, ¿sí? Y tiene 3 hijos,
Bueno, con esta asignación en lugar de 40.000 cobraría 51.500. Bueno, una que no tiene hijos cobra 40, una compañera que tiene 3 hijos cobra 51.500, bueno, tiene alguna lógica. Si no, hoy la realidad es que no tiene hijos cobra 40, estoy hablando que tiene bastante antigüedad, ¿no? Y la que tiene 3 hijos cobra 40, 760, 780, ¿no? La verdad que los valores actuales de las asignaciones familiares son responsabilidad clara de todos los gobiernos. El socialismo se encargó de que la asignación universal de la mano de la inflación perdiera valor, y responsabilidad clarísima de las dirigencias sindicales que negocian paritaria, que deja al costado este tema. ¿No? Hay una responsabilidad muy clara, en nuestro caso de la dirección de Santa Fe, que nunca planteó este tema con importancia, y por eso tenemos estas asignaciones familiares que son una vergüenza y que hay que multiplicar, o por lo menos llevarla al valor de la asignación universal por hijo para que tengan algún sentido. ¿Sacamos la placa? Bueno, dicho esto, voy a hablar ahora un poquito de algunas composiciones del salario. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema educativo que es federal, o sea, la docencia de todo el país trabaja para el gobierno provincial, para los ministerios de educación son provinciales. El Ministerio de Educación Nacional es un ministerio sin escuelas y sin docentes, pero hay algo, vamos a decir algo, del salario docente que paga la nación. ¿Sí? En realidad, los sistemas educativos son una carga bastante pesada para cada estado provincial, y el gobierno nacional, que maneja la caja más grande, va plata de acá para allá, y poca plata para educación. La parte principal del presupuesto educativo nacional se va a la universidad, y una parte pequeña, ¿sí?, se va a algunas políticas para las escuelas primarias, algunos planes asistenciales, etc., y para cubrir parte del salario de la docencia de todo el país. ¿Sí? En todo el país, el dato que más conocemos todos y todas de hace un montón de años, es el incentivo docente, ¿no? Esta plata que viene de Nación y que se incorpora al salario de la docencia de cada uno de los territorios provinciales. Bueno, vamos a ver qué peso tiene, qué proporción paga la Nación y qué proporción paga la provincia. Comparar los valores de ahora con los valores del 98, cuando surgió en pleno menemismo el incentivo docente. ¿Tienen la placa, Patri? La 3. Bien. Bueno, tenemos primero la situación actual y después la situación del 98. Podemos comparar otras, son las dos que tenemos para comparar, que sirven de referencia. ¿Sí? En la primera placa tenemos la situación actual. No sé si lo alcanzan a ver, pero en principio, del total de un salario de 32.000 pesos, seguimos con esa referencia, el salario de bolsillo que cobra una maestra sin antigüedad, 32.000 pesos, la Nación pone el 8,2% y el resto, el 91,8%, lo pone la provincia. Es un dato. Digo, para que tengamos todos y todas claro qué es lo que paga Nación. Eso en el recibo aparece, pues véanlo. Hay, en principio, 210 pesos de un material didáctico que paga Nación, siempre hablando para un cargo testigo, 1.210 del viejo incentivo docente, dice algo así como ley 25053, si no me falla la memoria, y este adicional que firmó la CETERA en marzo, que fue el gran aumento de 1.210 pesos más, pero que ni siquiera lo firmó como aumento, sino que lo firmó como un suplemento de 1.210 pesos que se iba a cobrar durante 4 meses, y después de esos 4 meses, que fueron marzo, abril, mayo y junio, el gran logro de la CETERA es que ese adicional
se mantuvo, o sea, no tocaron el salario, ese fue el gran logro, y encima ahora se llama fondo COVID, o tiene algún precio así vinculado con la pandemia. ¿Sí? Entonces, repito, la maestra que cobra 32.000 pesos recibe de Nación 210, 1.210 de incentivo, 210 de material didáctico, 1.210 de incentivo y 1.210 de fondo COVID. ¿Está bien? Eso suma 2.630, que es el 8,2% de 32. Para hacer una comparación, podríamos buscar otro momento, pero tomamos el momento de inicio del incentivo docente, año 98, los que tenemos alguna antigüedad en el sistema educativo nos acordamos, ¿sí? En aquel momento la maestra inicial cobraba 400 pesos y incorporó un incentivo de 60 pesos. ¿Está bien? De esos 460, los 60 de Nación eran el 13%. Hoy, 8,2%. ¿Sí? La verdad que es un tema para denunciar también. Mucho se ha hablado sobre este tema. Lo que está claro es que la Nación destina poquísimos fondos y cada vez menos a la educación que sostienen las provincias. Eso también es un dato. Doy un dato más también, porque es parte de una discusión, me acuerdo de haber discutido mucho esto con funcionarios, que dicen, no, porque el otro dato de todo esto que viene de Nación es en negro. ¿Sí? No, lo que pasa es que viene de Nación, entonces necesariamente no es remunerativo. El dato concreto es que desde hace varios años el gremio ATEN en Neuquén luchó contra esto y consiguió uno de los logros en un conflicto que hace 5 o 6 años, no me acuerdo bien, es que el incentivo se incorporó entre las sumas remunerativas. ¿Sí? O sea, no está prohibido en ningún lado, sale plata, pero no está prohibido en ningún lado que esos montos que vienen de Nación se hicieran remunerativos. El problema es que sale plata. ¿Sí? Para hacerlo remunerativo, hay que el Estado provincial debe poner más dinero, y está claro que eso es parte de una pelea. ¿Sacamos la placa? Ahora voy a hacer otro análisis para que pensemos en la composición del salario en lo que es afectable y lo que es no afectable. Si se han tomado el trabajo de mirar el recibo, van a ver que arriba a la derecha, por ahí dice, arriba a la izquierda, dice monto afectable. Me parece que dice así, seguro que es la palabra afectable. ¿Qué es lo afectable? Lo que llamamos de alguna manera en blanco. ¿Qué es lo afectable? Sobre lo que nos hacen los descuentos. ¿Sí? El descuento de la obra social, el IAPO, el descuento para la caja de jubilaciones, el cálculo para el seguro mutual, se hace sobre lo afectable. El aguinaldo es la mitad de lo afectable. ¿Sí? Cada medio aguinaldo. Y, lo que es para mí lo más importante, el cálculo del 82% bendito por el tema de la jubilación, se cuenta en los últimos 10 años de lo afectable. ¿Está bien? ¿Toman todo el salario? ¿Es el 82% de todo? No. Es el 82% de una parte del salario. ¿Qué parte? Lo afectable. Lo que nosotros llamamos en blanco. Lo que hace aportes. ¿Está bien? ¿Qué es lo no afectable? Lo no afectable es lo que paga la Nación, esos 2.630, ¿se acuerdan que vimos 210 de material didáctico, 1.210 de incentivo y 1.210 de fondo COVID? Esos 2.630 es una parte de lo no afectable. Y después hay dos sumas que paga la provincia, que también son no afectables, que tampoco las tienen en cuenta. ¿Ponemos la placa, Patri? Vemos la placa 4, donde vemos en la torta qué es lo afectable. No, esa, exactamente. ¿Se fue de nuevo? ¿Se ve la placa ahí? Yo no la veo. No se ve. ¿Se está bien? No se ve. No se ve. No soy yo. Bueno, ahora lo intentamos de nuevo. Ahí está esa placa. Bien. En esa placa vemos un poco esa proporción. ¿Qué es lo afectable y qué es lo no afectable? En principio,
insisto, estamos tomando la referencia del salario de una maestra sin antigüedad, con otras referencias no nos daría igual, pero tomamos este caso, ¿sí? Insisto, a esos 3 rubros que teníamos de nación, sumamos 2 rubros de provincia que no son en blancos, que son no afectables. Esos 2 rubros son un material didáctico que también nos paga provincia, que son 1.150 pesos, y un viejo adicional, que es lo que ya se llama actividad específica docente, que desde antes que yo sea docente, o sea que hace bastante, está ahí, no afectable, que es esta actividad específica docente, que es, antes era el 10% del básico, ahora es, en general, tiene algunas particularidades, pero no importa, el 10% del básico y el 10% de la antigüedad. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos 2.630 de no afectable de nación, todo lo que viene de nación es no afectable, y de lo que paga la provincia hay 1.162, insisto que estoy refiriéndome al caso de la maestra de grado sin antigüedad, tengo un total no afectable de 4.942 pesos. ¿Está bien? Vuelvo al cálculo con el cargo testigo, la maestra sin antigüedad, de esos 32.000 pesos, los 4.900, casi 5.000, son un poco más del 15%. Entonces, cuando nos calculan el aguinaldo, cuando nos calculan la jubilación, no es sobre el total del salario, sino sobre 3/4 del salario. ¿Está bien? Por eso también los porcentajes nos empiezan a jugar muchas veces en contra. Yo insisto con esta cuestión, y voy a seguir mostrando algunas cifras con estas relaciones, porque lo que está en juego, lo que se viene, la política del gobierno, claramente, no porque yo sea un gran detective, sino porque se lo dijeron a ATE y UPCN, y dicen que viene así para todos, es este tema de las cifras no afectables, como sea, que tienden, insisto, a afectar cada vez más, no solo la cantidad, sino la calidad del salario. La composición del salario va a empeorar. Bueno, para ver un poquitito algunas cuestiones de, insisto, algunas magnitudes del salario hoy, vamos a detenernos ahora en ver algunas relaciones entre salarios. ¿Cuánto cobra de bolsillo un maestro, un director? ¿Qué relaciones hay entre ellos? ¿Qué relaciones hay entre la hora cátedra y el cargo testigo? ¿Qué pasa con la relación cargo horas cátedra, cargo sin antigüedad, cargo con máxima antigüedad? Vamos a ver un poquito esas relaciones que también tienen que ver con la calidad del salario, por lo menos para pensarlo. ¿Sí? Placa siguiente, la placa 5 es la escala de antigüedad. Supongo que escala muy conocida por todos y todos. La vemos rápidamente, la repasamos. Esa escala, desde el 15%, ya una muestra de este achatamiento de escalas, es el tema de que el que recién empieza ya con 15% de antigüedad. Eso lo que hace es achatar las escalas. Ahí está, apareció la escala de antigüedad. Muy bien. Empezamos con el 15, ¿sí? Y terminamos con el 120. Bueno, es una escala medio histórica, tiene que ver con las luchas de los años 50, el estatuto del docente, etc. Pero bueno, más o menos 120%, ¿no? Pareciera que el que tiene mucha antigüedad cobra el doble o más del doble que recién se inicia, ¿sí? Este de 120% es un dato medio general, si uno compara con otras provincias. Igual algunas provincias han tenido política de aumentar ese 120 a 140, algunos hasta 150% de antigüedad. Igual, en ninguna provincia, esa provincia, por ejemplo, que tiene el 150% de antigüedad, en ninguna provincia el que tiene 150 es porque, no sé, el inicial, como estábamos viendo recién, cobra 40.000, y entonces el que tiene 150 cobra 100.000, no pasa eso, ¿no? Pero justamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? En principio, todos y todas sabemos, tenemos una adicional de antigüedad que es importante, que con esas escalas, pero que después en el bolsillo no se termina reflejando. Pasamos la placa y comparamos algunos casos para que veamos qué pasa en el bolsillo si se cumple esa escala o no se cumple. ¿Sí? Bueno, ahí comparé dos datos que son
bien clarito, que son los mismos datos que habíamos usado, ¿se acuerdan?, para comparar con los salarios de otras provincias, pero que son 4 referencias claras. ¿Qué pasa con el maestro de antigüedad inicial en Santa Fe? Cobra 32.000 pesos. El que cobra con el 120, ¿cobra el doble que él? No. Cobra 44.800. Eso es lo que está cobrando hoy de bolsillo, con los descuentos obligatorios, sin contar ni siquiera que se les cuenta la cuota sindical. El maestro con máxima antigüedad, 44.800. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El 40%. ¿Sí? No el 120, ni el 100, ni el 90, el 40. Podemos hacer otra comparación y que también me parece que tiene que ver con cierta arbitrariedad de algunas escalas salariales. ¿Qué pasa con la hora cátedra? ¿Sí? Ahí tomamos la referencia, no importa la cantidad, pero 10 horas cátedra hablamos de primaria o de secundaria. La hora de cátedra de primaria y secundaria valen igual, se cobran igual. Vieron las que tienen las maestras de séptimo, las de jornada ampliada, etcétera, exactamente igual que una cátedra de secundaria. Bueno, 10 horas sin antigüedad, 10.900, 10 horas con máxima antigüedad, 19.380. Fíjense que ahí se ve a primera vista que está un poco más estirada la cosa, ¿sí? En lugar de ver 40 pesos de diferencia, lo que hay es 77, ¿no? Pareciera que por estas cosas del armado de las escalas y de los componentes salariales, en la hora cátedra con la antigüedad se recupera un poco más, o podemos decir, no hay, yo lo digo siempre porque estoy convencido que es así, no hay ningún compañero o compañera del sistema educativo en Santa Fe que esté peor que el que no tiene antigüedad y empieza a sumar horas cátedra. Porque tiene que hacer un esfuerzo tremendo para sumar 10, 20 horas cátedra trabajando en un montón de escuelas todos los días y suma un salario realmente miserable. Eso como un dato de la... Pasamos a la otra placa, digo, para ver qué pasa con las relaciones de antigüedad. Me interesaba mostrarlo como estamos muy lejos de ese 120 teórico, que para mí, yo también quiero ser claro, se podría perfectamente... ¿Sacamos la placa? Estamos en eso. Bueno, que se podría perfectamente discutir. Yo no sé si la escala esa de 120 hecha en el año 57 está bien o está mal. Para mí es para un debate. Lo que es seguro que en la realidad no aparecen para nada. Sí. Bueno, pasamos... Ah, ya está la del nomenclador. Bien, perfecto. Vemos ahí... sácala un poquito. Puede ser complicado. Bueno, ¿cómo es? Todos sabemos, por lo menos alguna vez hemos sentido nombrar esto del nomenclador docente. ¿Sí? Traigo esto del nomenclador para ver un poco la relación que tiene que haber entre los cargos, porque el nomenclador docente es un listado, ¿sí? Listado de 3 columnas, hay un código, un número, una descripción y un puntaje. ¿Sí? Ahora vamos a verlo, pero lo que me interesa que veamos es que el puntaje de los cargos, si no hubiera tantas cosas raras en nuestro salario, en nuestro recibo de sueldo, el puntaje de los cargos debería indicar directamente el salario. Vamos a ver si lo vemos, lo explicamos medio rapidito, pero a ver si podemos entenderlo un poquito más. Ahora sí, Patri, la placa del nomenclador. Ahí hay un pedacito. El nomenclador creo que tiene más de 100 cargos, muchos cargos parecidos, muchos cargos que no existen más, cargos que se incorporaron cuando las escuelas nacionales fueron transferidas y no tenían exactamente los mismos cargos, entonces había un nomenclador nacional que se pegó al nomenclador provincial. Bueno, nomenclador es un listado insisto, de cargos con su puntaje. Entonces ahí podemos ver en ese nomenclador, yo elegí algunos porque me parecen significativos, y ahora en todo caso explico por qué. Maestro de grado, insisto, el cargo testigo, ¿sí? Cargo 563, las que son maestras lo saben bien, tiene un puntaje de 190 puntos. ¿Está bien? 190 puntos. Insisto que los puntos no es un numerito, no es un detalle, sino que el punto después me indica la plata, me indica cuánto es tu básico. ¿Sí? Insisto, no me quiero detener demasiado, pero para que lo pensemos, insisto, maestra de grado 190 puntos. Maestro
de enseñanza técnica, los maestros de taller, ¿sí? Tienen 238 puntos. ¿Sí? Una cantidad significativamente mayor. En principio, si tienen ese puntaje, deberían tener un salario que fuera un 25% más, para hacer una cuenta más o menos rápida, entre un cargo y otro, entre los 190 y los 238. Un director de primera de una escuela común, eso que, ¿se acuerdan que comparamos al principio con las otras provincias? Tiene 454 puntos. ¿Está bien? O sea, tiene bastante más del doble que un maestro. En el caso de la hora cátedra de secundaria o de primaria vale 15 con, no, la de terciario, perdón, vale 15,83 y la de secundaria de primaria vale 12,67. No quiero complicarlo demasiado porque si no se va a poner pesado, pero si yo tomo la hora cátedra de 12,67, si yo sumo 15 veces 12,67, me da los 190 puntos del cargo de maestro. Por eso, los catedráticos de secundaria repetimos siempre esa relación. Un maestro tiene que ser 15 horas cátedra. Con 15 horas cátedra tengo que ganar igual que un cargo. ¿De dónde sale esa relación? De esto que dice el nomenclador. 12,67 lo multiplico por 15 y tengo los 190 puntos. ¿Está bien? Maestro de actividades prácticas, 186 puntos, un poquito menos que el maestro de grado. Bueno, no tenemos al maestro de nivel inicial, tiene 192 puntos, 2 puntos más que el maestro de grado. El maestro de enseñanza diferencial, que es el cargo 555 de las escuelas especiales, las maestras de modalidad especial, tienen 234 puntos, y el director de tercera tiene 380 puntos. ¿Sí? El director de tercera de una escuela, de un jardín, secundaria por ahí otra cosa, tiene 380 puntos. Insisto que esos puntos deberían ser directamente salario, porque esos puntos indican al básico y deberían ser salario. No me voy a detener en cómo es la mecánica de eso, pero por lo menos le transmito esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el nomenclador? Si un maestro de grado tiene 190 puntos y un director de tercera tiene el doble de puntos, ese director de tercera debería tener el doble de salario. Eso es lo que dice el nomenclador. ¿Está bien? Ya que estamos, le voy a decir, ya que me detuve en esa aplicación, hacemos la placa 9, Patri, si podemos, donde se ve esta relación. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el salario de... Sí, está bien esa placa. ¿Qué relación hay entre un salario? Acá comparo los dos con máxima antigüedad. ¿Sí? Tomo la maestra con máxima antigüedad y la directora de tercera con máxima antigüedad. ¿Sí? Tomo eso porque en general directoras tienen bastante antigüedad y en las tablas no aparecen al comienzo. Pero se podría hacer con otro valor, no importa. Maestra con máxima antigüedad, dije 44,800. ¿Está bien? Directora de tercera con máxima antigüedad, ronda los 58.000 pesos. Entonces, en lugar de estar cobrando el doble, porque tiene el doble de puntos, en realidad solamente está cobrando un 30% más. ¿Sí? Acá se vuelve a ver también muy claramente lo achatadas que están las escalas. No les cuento en esa diferencia del 30%, que una directora de tercera, si es directora en función, si no está en función vice, si no está en una escuela de tercera, o sea que efectivamente está ejerciendo la dirección, trabaja 6 horas. Entonces, con 6 horas, trabaja un 33% más que la maestra que trabaja 4 horas y media. ¿Sí? Y tiene un salario que es solamente 30% más. O sea, por hora, la directora de tercera cobra menos que la maestra. Vamos a la placa anterior y vemos el tema de la relación con las horas cátedra cargos, que también genera mucha discusión. Esa relación 1 a 15, ahí está la placa. Bien, Patrick. Está la placa, esa relación que
insisto, habíamos visto, ¿se acuerdan que era 1:15? O sea, con 15 horas cátedra acumulás los mismos puntos que el maestro de grado. Entonces, de acuerdo a ese nomenclador, con 15 horas cátedra deberías cobrar como el maestro de grado. Insisto que para mí es toda una cosa para discusión, pero yo digo lo que dice en la teoría es el nomenclador. Bueno, nos encontramos que para juntar el salario de una maestra de grado, un catedrático sin antigüedad, para comparar con una maestra de grado sin antigüedad, tiene que juntar 29 horas cátedra. Con 29 horas cátedra, un catedrático sin antigüedad cobra igual que una maestra sin antigüedad. ¿Está bien? Si nos vamos a la máxima antigüedad, la relación se empareja un poco. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en las horas cátedra la antigüedad te mejora bastante? Y por eso llegamos al final, si yo comparo el maestro de máxima antigüedad con el catedrático de máxima antigüedad, y estoy viendo que la placa está mal, ¿sí? La placa al final tiene que decir cargo de maestra con máxima antigüedad y igual a 22 horas cátedra de antigüedad final. ¿Sí? O sea, al final de la carrera, con 22 horas cátedra, con 120 de antigüedad, cobrás igual que una maestra con 120 de antigüedad. ¿Está? En ninguno aparece la relación 1:15, aparecen ahí relaciones muy diversas, y yo vuelvo a señalar, no hay nada peor que ser catedrático sin antigüedad. Son por lejos los que peor están. Bueno, sacamos la placa esa y vamos a hablar un poquito ahora de ya de ver un poco la caída del salario. Yo discuto mucho con algunas compañeras, delegadas, delegados, que dicen, bueno, siempre perdemos, siempre estamos cada vez peor, el salario siempre cae. Han pasado distintas cosas. Si uno sigue las curvas de salario y las curvas de inflación, ha habido épocas en donde hemos podido recuperar salario y el salario le ganó la inflación, y ha habido muchas épocas en donde el salario perdió con la inflación. ¿Sí? En la Argentina funciona una cosa muy perversa que no pasa en casi ningún otro país como pasa en Argentina, que todos los años los trabajadores y las trabajadoras tenemos que salir a recuperar lo que perdimos. ¿Sí? Es una economía, digamos, hay muchos países donde el salario no alcanza, ¿sí? Pero por lo menos el que no alcanza se sostiene. En la Argentina lo que no alcanza para tener que ir a pelear para recuperar lo que perdiste por inflación. Así que hay en eso un movimiento de salario muy grande, y no, a veces, en determinadas épocas, le ganamos a la inflación y en otras épocas perdemos con la inflación. Son más las que perdemos. Sobre todo las últimas. Yo voy a mostrar algunos datos también que muestran por lo menos la pérdida de salario en la última etapa. ¿Sí? Incluso ya muchas veces con cláusula gatillo, que supuestamente era una garantía de conservar el salario. Recuerdan que Lifchitz y Balaguer en toda la última etapa insistían en que habían garantizado que el salario de docente no perdiera un peso. La verdad que no es verdad. Y en la última etapa, de marzo para acá, la caída ha sido mucho más importante. ¿Sí? Me parece que vale ubicar eso. Insisto, no siempre es todo igual, a veces el salario le gana la inflación, se me ocurre año 2008, 2010, 2005, fueron años donde le pudimos ganar la inflación, y otros muchos en que perdimos, y en el último tiempo venimos perdiendo bastante. Patri, ¿podemos poner la placa 10? Ahí se ven un par de caídas significativas. ¿Sí? ¿No? Esa. Bien. Yo tomo el salario que acordamos en marzo del 2016. Si yo tomo el salario que acordamos en marzo del 2016, fue estoy hablando siempre del cargo testigo, ¿no? 11.233 pesos. Si yo esos 11.233 pesos
simplemente le aplico la inflación, la oficial, la del IPEC, incluso usando un aplicativo que está muy bueno, que tiene la página del IPEC, vieron que el IPEC es como el INDEC de Santa Fe, creo que funciona mejor, no importa. Bueno, si yo actualizo eso, simplemente eso, ¿cuánto debería ganar una maestra que recién empieza para ganar lo mismo que en marzo del 2016, que se acordaron 11.233 pesos? Bueno, debería ganar hoy 45.398. ¿Sí? La que gana hoy 32 debería ganar para mantener ese valor. Estamos hablando de un aumento significativo. Simplemente para mantener ese valor debería ganar esa maestra 45.400 pesos, hacer la corta, ¿no? Entonces tiene una pérdida de 13.400 pesos. El 29% del salario hemos perdido. ¿Sí? Prácticamente un tercio del salario comparando lo que ganamos hoy con lo que ganábamos en marzo del 2016. ¿Está bien? Y yo hice otra comparación. Tomo el último acuerdo salarial. El último acuerdo salarial, no hace mucho, fue en marzo del 2019. ¿Sí? En marzo del 2019 se acordó un salario inicial de 25.251 pesos. Si yo ese salario lo actualizo a hoy, ya era un salario que evidentemente había perdido en relación al de marzo del 2016, un salario que ya algo había perdido. Si yo lo actualizo hoy, deberíamos estar ganando hoy 40.000, esa compañera que gana 32 debería estar ganando 40.300 pesos. Cuenta rapidita, 8.300 pesos de pérdida, el 20% del salario. ¿Sí? Si uno tiene un salario que no te alcanza, como seguramente no te alcanzaba el salario en marzo del 2019, que ganabas 25.000 pesos, y si aparte de eso que no te alcanzaba, te sacaron el 20%, realmente es una situación muy, muy complicada, y eso me parece que es lo que estamos sintiendo hoy en el bolsillo la mayoría de los compañeros y las compañeras. Yo después, lo que vamos a ver ahora, sacá la placa, Patri, antes de poner la otra, se te pierde. Vamos a ver ahora qué pasó este año. Me puse menos pretencioso en el cálculo, no tomé la referencia de marzo del 2016 y podría haber tomado una referencia anterior que seguramente era más alto, porque ya de marzo del 2016 venía en caída. Tomo la referencia de marzo del 2019, ¿sí? Tomo esa referencia de marzo del 2019 y cuánto deberíamos haber ganado simplemente para sostener ese valor de marzo del 2019, que insisto, era un valor no de los más altos, para nada, valor que venía bajando. ¿Cuánto fuimos perdiendo mes a mes si simplemente nos hubiesen mantenido el valor del poder adquisitivo, del salario que nos dieron, que firmamos, que acordamos, que nos enojamos, que dijimos que no alcanzaba? ¿Sí? Ese salario, esos 25.250, me parece que eran, de marzo del 2016, ¿cuánto deberíamos haber ganado en estos meses simplemente para mantener ese valor? Eso lo vemos en la plaquita que viene ahora. Bueno, se ven números más chicos. Espero que se pueda ver bien, pero en principio, para que se entienda el cálculo que hicimos, ¿no? En marzo del 2020, ¿cuánto ganó una maestra? 32, ¿sí? Simplemente para mantener el poder adquisitivo de marzo de 2019, debería haber ganado 37.142, aplicando la inflación, ¿sí? En ese mes, comparando con el salario del mes de hace un año, perdió, insisto, de poder adquisitivo, perdió ese mes 5.142 pesos menos. En abril volvió a cobrar 32, pero hubo inflación. Así que en abril, para mantener el poder adquisitivo, debería haber ganado 37.911. ¿Cuánto perdió? 5.911. En mayo volvió a ganar 32, pero siguió la inflación. Para mantener el poder debería haber ganado
38.500, perdió 6.500, en junio otro tanto, en aguinaldo le calculo la mitad, un poco menos, porque el aguinaldo era mitad del salario, un poco menos que la mitad de la pérdida de junio, puse 3.400 de pérdida, y en julio debería haber ganado, eso lo habíamos visto ya, para mantener el poder adquisitivo del salario de marzo del año pasado, debería haber ganado la maestra sin antigüedad 40.211 pesos. O sea, ahí perdió 8.211. Diferencia acumulada, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio, julio, más el aguinaldo, 5 meses en realidad, para, insisto, solamente mantener el salario de marzo del 2019. ¿Cuánto perdió una maestra sin antigüedad? 36.421 pesos. O sea, en esos 5 meses perdió bastante más que un salario, bastante, hay un mes entero y un poco más que se lo descontaron. Un mes entero y un poco más que no cobró si comparamos con el salario que debería haber mantenido, un salario ya bastante achicado de marzo del 2019. Digo, cuando vienen estas ofertas de 3.000 pesos de bono, o cuando empieza a veces el terror por algunas campañas de algunos sectores, mirá si te van a descontar un día, ojo con ese paro. Bueno, si te descuentan un día, nadie quiere que se lo descuenten, y hacemos todo lo posible para que eso no pase. Si te descuentan un día, perdés 1.000 pesos. Ahora, sin protestar, sin decirte nada, te descontaron a la de sin antigüedad 36.421. Podemos hacer todas las relaciones, ¿sí? A la de máxima antigüedad, seguramente eso hay que hacerlo por 1,4, así que a una máxima antigüedad le han descontado 56.000 pesos más o menos. Podemos hacer otros cálculos. Digo, para que veamos, tengamos alguna idea de lo que significa esto de el atraso salarial que estamos sufriendo, y estoy pesado, simplemente comparando con ese dato de marzo del 2019, que ya era un dato de un salario que venía cayendo. No estoy tomando el momento más alto del salario, ni mucho menos. Bueno, una última cosita. Sacamos esa placa. Una última cosa que tiene que ver con el reclamo. Nosotros tenemos siempre un debate, está bueno, alrededor de, bueno, ¿qué reclamar? ¿Cómo? Porque el reclamo salarial, lo que pedimos, vamos a decirlo así, para decirlo muy sencillo, lo que pedimos, ese reclamo salarial tiene que servirnos en la pelea. ¿Sí? Cualquiera, digo, alguna que tenemos alguna responsabilidad de dirección, tenemos más responsabilidad, pero bueno, un colectivo de trabajadores y de trabajadoras se lanza la pelea contra la patronal para tener un mejor salario. Bueno, entre otras cosas, tener una idea o una definición clara de qué es lo que pide, qué es lo que reclama, puede ser una herramienta que te fortalezca en esa pelea. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos los reclamos, las consignas, uno tiene que pensar en todas esas cosas. ¿Qué me sirve a mí reclamar para que me vaya mejor en esa pelea? ¿Qué me sirve a mí reclamar para que me vaya mejor en esa pelea? Para mí, en la disputa sindical, que es una disputa muy táctica, las consignas, lo que uno va reclamando tiene que ver con eso. Por ejemplo, para mí, una opinión. A mí me parece que en este país la inflación va a seguir. ¿Sí? La inflación va a seguir y va a ser importante. Cuando pasemos un poco el piso de esta crisis, mi opinión, ojalá me equivoque, es que vamos a tener mucha inflación. Entonces yo digo, y pedir una cláusula gatillo real me da un reaseguro mínimo para que no seguir perdiendo salario, por ejemplo. ¿Sí? Que viene una idea de que me quieren achatar las escalas. Está clarísimo que Perotti, Agosto y compañía lo que quieren es achatar las escalas. Entonces yo voy a poner un centro fuerte en que respeten las escalas. Vienen, yo estoy convencido también, por hacernos retroceder en nuestros derechos jubilatorios. Eso empieza pagándonos cifras que son no remunerativas y que no hacen aporte a la caja. Entonces después funden la caja y dicen hay que aumentar la edad jubilatoria, bajar el porcentaje del 82% porque no alcanza. Entonces,
si está esa política, yo digo, de ninguna manera tenemos que aceptar cifras no remunerativas, cifras que no respeten la escala. Digo, cualquier colectivo que está en una disputa gremial tiene que pensar, me parece a mí, esta combinación de cosas cuando plantea el salario. Si uno viene de una inflación muy alta y va a una inflación baja, y la verdad que yo prefiero plantear, decir, che, perdimos 40% por la inflación, empecemos a discutir que más 40% para ver lo que perdí. Si la inflación se va a disparar alta, o planteo cláusula de gatillo, digo, y bueno, dame 40% porque se ve una inflación alta. Son todas valoraciones que como el colectivo tenemos que pensar para ver cómo damos la disputa. Y en eso es importante cómo se apropian los compañeros y las compañeras del reclamo, cómo lo podemos discutir con la comunidad, cómo lo discutimos con los medios. Todo eso es importante cuando uno quiere ganar una lucha salarial, que es una lucha tan política como es la de los gremios docentes, porque es contra el gobierno directamente. Bueno, dicho esto, vamos a la última plaquita, que para mí ver dos cifras y para ver cómo lo planteamos. ¿Sí? Vamos a la última plaquita, que es la 12. Ahí está, dos referencias. ¿Sí? Para mí son dos referencias insoslayables. Para mí son fundamentales y está bueno tener en cuenta las dos. La primera es lo que llamamos la línea de pobreza. ¿Sí? El INDEC calcula la canasta básica para el grupo familiar de 4 personas que tiene que garantizar lo mínimo indispensable, de alimentación, vivienda, etc. Lo mínimo indispensable, eso es la línea de la pobreza. El que está abajo de esa línea no está garantizando lo mínimo indispensable y es pobre. Si está arriba de esa línea, no es pobre. Eso es una definición del INDEC que se puede discutir mucho, pero que sin duda es una referencia importante. Bueno, esa línea de la pobreza hoy es 44.521. En relación a esa cifra, yo digo dos cosas para que tomemos como referencia. Primero, solamente el maestro o la maestra con máxima antigüedad con un cargo llega a ese valor. ¿Sí? El 90% restante que tiene un cargo no llega a la línea de la pobreza. ¿Sí? Según ese dato, el 90% es pobre. El otro dato que voy a dar, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando puse el salario de marzo del 2016 y lo actualicé por inflación, daba algo así como 44, 45, no me acuerdo. O sea, en marzo del 2016, no hace tanto, en marzo del 2016, el maestro con mínima antigüedad estaba en el umbral de la línea de pobreza. Hoy es el maestro con máxima antigüedad el que está en el umbral de la línea de pobreza. ¿Sí? Entonces, para mí, plantear, por ejemplo, denunciar esta situación y plantear que ningún compañero debe estar debajo de la línea de pobreza, que implica hoy un aumento de 32 a 44, hay 12, no hice bien el cálculo, pero debe ser algo así como el 40%, no es un dato para mí menor despreciable, sino me parece que es una herramienta para la disputa salarial importante. Y el otro tema es el de la canasta familiar. ¿Sí? La canasta familiar, en principio, no toma lo indispensable, sino que toma un conjunto de necesidades que tiene una familia, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de esparcimiento, o la necesidad de vacaciones, bueno, las necesidades que no toman solamente lo mínimo indispensable, y en ese caso hablamos de también datos oficiales del INDEC. Yo busqué esto, no sé si hay más actualizado que esto, hablan de 72.000 pesos, ¿no? Nosotros decimos que la Constitución Nacional, en su artículo 14, dice que cualquier trabajador, habla en masculino nomás, debe tener un ingreso mínimo que le permita garantizar para él y su grupo familiar todas las necesidades fundamentales. Por eso, cuando nosotros decimos páguenos la canasta familiar, porque ahí habla de las necesidades y también lo toma la ley de contrato de trabajo, habla de alimentación, educación, vivienda, esparcimiento,
salud, bueno, toma el conjunto de las necesidades que tiene un grupo familiar, decimos, cumpla con la Constitución Nacional, páguenos un salario mínimo, vital y móvil, que tiene que cubrir todas estas necesidades, y por eso el reclamo de 72.000 pesos. Bueno, un poco hasta acá. Me parece que era importante presentar algunas de estas cosas, sin duda se podrían presentar muchas otras, pero bueno, esta idea de entender un poquito mejor algunas cosas que tienen que ver con nuestro salario, para cualquier trabajador, para cualquier trabajadora, de cualquier gremio, nosotros somos docentes, yo siempre lo digo, el saber es una cosa importante, entonces saber qué cobramos, saber cuáles son las relaciones, saber a veces de dónde vienen estas relaciones, todas esas cuestiones sin duda son importantes. Estamos en medio de una disputa salarial. Vieron que el salario docente es un salario de los que más se discuten en toda la sociedad, si está bien que un maestro gane tanto, tanto otro, si trabaja tantas horas, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que la idea es esto, meter elementos, meter herramientas que nos sirvan a todos y a todas, en particular hoy en la disputa salarial, pero también como herramienta para pensar también qué escala salarial tenemos que construir, por qué tenemos la que tenemos, a qué apuntamos, cómo lo pensamos colectivamente, cuáles son las relaciones que tiene que haber entre los cargos. Bueno, una cantidad de factores, de elementos que para mí son importantes que nos vayamos apropiando. Bueno, yo hasta ahí, no sé si quieren hacer opiniones, consultas, críticas, damos un ratito para el debate, si les parece.